Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. ¿Cómo les va? Buenas noches, buenas tardes, buenos días. No sé en qué horario nos estarán viendo. Seguramente buenas tardes, buenas noches en distintos lugares del mundo a través de estas redes. Bueno, nos queremos presentar. Mi nombre es Carlos Ábalos, de Argentina, y acompañado aquí con Esperanza Hernández y Jorge Estrada, somos Audacia Group, un grupo que tiene que ver con un equipo que tiene que ver con esto de empezar a trabajar en serio, con profundidad y realmente con un deseo de crecimiento personal y de equipo. Cuestiones como el liderazgo, la inteligencia emocional, la comunicación. Queremos comunicarnos con ustedes, queremos compartir esta noche con ustedes un momento que sea realmente de crecimiento mutuo. Y yo entonces le doy el paso al querido Jorge Estrada. Amigos, qué gusto saludarles, mi estimado Carlitos, Esperanza, colegas y socios en Audacia Group y a toda la audiencia, a todos los que se conectan esta noche. Queremos invitarles, por favor, para que comenten, ¿sí? Cuéntenos desde qué lugar se conectan, en qué país, cuál es su horario de pronto. Aquí estamos realmente en toda la disposición de generar una sinergia con todos ustedes. Pues precisamente este es el inicio, es la apertura de otros encuentros en donde vamos a generar contenido de valor, contenido inclusive que ustedes nos pueden sugerir, estimados. ¿Por qué? Porque en el ámbito empresarial, en el ámbito organizacional, corporativo, normalmente encontramos retos y hay circunstancias que ni siquiera la teoría está escrita, sino que nos toca atravesar y hay que aprender en el camino. Y hay otras, por supuesto, donde vamos a requerir ciertos elementos más rígidos y eso es lo que nos da la riqueza del aprendizaje. Aquí hoy nos hemos reunido un equipo que comparte o con quienes compartimos valores y que nuestra visión es agregar ese valor a organizaciones y empresas en Latinoamérica. Así es que invitados a compartir y bueno, le concedo la palabra a mi querida amiga Máster Esperanza Hernández. ¿Cómo estás? Muchas gracias, qué gusto saludarles esta noche. Efectivamente, desde Audacia Group, este hermoso pues grupo de personas que nos hemos reunido de México, Guatemala y Argentina, uniendo todo el continente y estamos de extremo a extremo. Así es que es un honor y es un gusto ser parte de este maravilloso equipo y por supuesto invitarte para que estés con nosotros, para que te atrevas a ser audaz, para que te atrevas Eso. a desarrollar todo ese potencial que tienes. Y para empezar, si me permiten, vamos a leer el primer saludo de la noche que ya tenemos y es Enhorabuena. de Héctor Larios Pérez, que nos dice, saludos Jorgito y ponentes. Héctor Larios de Shela, Guatemala, gracias por la invitación. Y pues con este saludo de Héctor Larios, damos por iniciado y Jorge, te dejo la palabra. Gracias, un cordial saludo, mi estimado amigo Héctor. Es colega en el ámbito de la locución, fíjate, y además es un excelente abogado y gran profesional de la ciudad. Muchas gracias por acompañarnos, Héctor. Es un gran honor y te mando un fuerte abrazo y bienvenido siempre a estos encuentros. Bien, vamos a ir, como se dice, ¿no? Coloquialmente, colocando las piedras para construir este muro que no nos divide, sino más bien nos une para hacer eso, ¿no? Para construir. Hablamos de liderazgo, hablamos de personas. Y si hablamos de personas, muchas veces hablamos de retos o de desafíos. ¿Por qué? Porque cada persona tiene su particularidad, un temperamento, un comportamiento, creencias, hábitos, en fin, hay, digamos, diferentes elementos. Cuando se trata de liderar equipos, pues entonces termina siendo un reto en cuanto a lideramos personas. En el ámbito organizacional, digamos, hay ese concepto que se determina como el core business o cuál es el centro de negocio, o sea, que colaboramos en función de ese core business para obtener un resultado. Digamos que estamos en el ámbito de la educación o estamos en un ámbito de servicios y demás, cuál es el centro de negocio. A partir de eso y en función del crecimiento de la organización, de la empresa,
pues poco a poco se va a ir requiriendo una dinámica de equipo que nos ayude a atender todas las necesidades de la organización y eso conlleva una correcta administración de los recursos y gestión de las personas. ¿De acuerdo? Y en función del crecimiento, pues los retos van en esa misma magnitud. A mayor crecimiento, mayores retos. Y esto entonces implica gestión del cambio, esto implica desarrollo del talento. Pero hay un elemento esencial y con esto me gustaría poner un punto, digamos, de partida. Es la dirección que el líder o que el liderazgo permite hacia su equipo. Hemos constatado, hemos evidenciado que cuando no hay una dirección que viene del líder o de la persona que está en esa posición de liderazgo, las situaciones se tornan ambiguas, a veces el proceso se vuelve, digamos, truncado en función de los resultados por el hecho de no tener una dirección adecuada. Así es que la primera función de ese liderazgo tiene que ver con la dirección que le doy a mi equipo. En la medida que yo comprendo, o sea, ahí va la parte de comunicación dentro de la especialidad de mi querida Esperanza, mediante el equipo comprende hacia dónde va, cuál es el propósito, cuáles son los valores, qué es lo que esperamos de las personas en esa sinergia, esa dirección con una buena comunicación, empieza, digamos, a generar una dinámica importante dentro del contexto de los equipos. Entonces, es como un primer punto que quisiera poner sobre la mesa. Y además nos gustaría, amigos, quienes nos ven, si tienen alguna consulta, alguna experiencia que nos quieran compartir, bienvenido sea. Esperanza. Gracias, gracias. Y sí, efectivamente, bueno, pues recordemos primero que el liderazgo ha existido a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin embargo, hoy en día, pues bueno, como bien lo comentas, la importancia de tener dirección. Y para tener dirección, pues el líder tiene que tener muy desarrolladas ciertos aspectos para que pueda tener y ser más bien, para que pueda ser hábil, inteligente y audaz para detectar las habilidades de su equipo, primero que nada. Conocer bien a su equipo, quiénes son, qué habilidades tienen, qué fortalezas, cómo se pueden complementar y tener también esa maravillosa capacidad de la comunicación y más que la comunicación, la conexión. ¿De qué manera estás conectando con tus colaboradores? ¿De qué manera estás acercándote a ellos? ¿Los estás validando y reconociendo como personas en sus diferentes posiciones? Y por supuesto, también esa gran habilidad para poder dar ese feedback y recibir también el feedback, estar abierto a esa ida y vuelta del equipo de trabajo y sobre todo cuidar el tema emocional, porque las emociones aquí son clave. Reconozcamos y nos reconocemos como seres emocionales. ¿Y quién mejor que Carlos Ábalos para hablar de este punto de las emociones? Muchas gracias, Esperanza. Realmente es así y tiene que ver con esto que nos decía Jorge, lo que nos decía Esperanza, realmente de su experticia, de su experiencia. Y tiene que ver seguramente con la experiencia de aquellos que están compartiendo este momento con nosotros y quienes lo compartirán luego a partir de las redes, ¿no? Tiene que ver con que el líder es una persona que no señala el camino, sino que ha transitado ese camino, lo ha recorrido y por eso puede acompañar en ese camino. Una cosa que yo aprendí de un mentor, de un formador en esto del desarrollo de la inteligencia emocional, de las competencias emocionales necesarias para hacer equipo, para desarrollar liderazgo, fue de que había que pasar por el cuerpo ciertas cosas, que hasta que no pasan por el cuerpo no las entendemos, no las comprendemos, no las podemos hacer realmente propias. Y es decir, hacer la experiencia de aquello que yo voy a exigir, de aquello que yo voy a invitar, de aquello que yo voy a compartir como camino. Y en hacer la experiencia hay una competencia que es intrapersonal, que es muy importante, que es la del autoconocimiento. Un líder conoce mucho de sí, no porque pueda de alguna manera prever o prevenir, mejor dicho, todas las dificultades o los errores que puede cometer. Todos cometemos errores, todos transitamos dificultades.
el autoconocimiento me da la posibilidad de reacción más rápida frente a esos sucesos, de reacción, digamos, más pertinente, más segura, más auténtica frente a esos acontecimientos. Y en eso también el líder, desde su debilidad, también enseña. A veces el líder cuando dice, miren, la verdad que esto que les propuse no era así, quizás equivocamos el camino, los objetivos que nos habíamos propuesto no nos llevan a nuestro verdadero propósito. Tenemos que empezar a generar otro tipo de estructura para llegar a donde queremos llegar. Estamos haciendo lo mismo y tenemos que lograr otros resultados, por lo tanto que tenemos que hacer otros caminos, pero el líder lo trabaja desde su debilidad como parte del equipo. El líder está en el equipo, no acompañando de alguna manera por delante del equipo, sino en el equipo. Y en eso el autoconocimiento, el conocer las potencialidades, el trabajar en sus talentos, es muy importante. Por eso si usted hoy, cualquiera de los que estamos escuchando, tiene la necesidad de desarrollar talentos, se tiene que empezar a capacitar, tiene que empezar a invertir en tiempo, en esfuerzo, esta verdadera decisión de crecer desde dentro. Porque en última, y esto es una regla también de la vida, lo único que tenemos para dar, también como líderes, es lo que somos, no lo que sabemos, no lo que hemos aprendido solamente, no las técnicas y la estrategia que son tan importantes, pero en última, lo que va a poner en juego, lo que va a hacer que eso realmente se articule y logremos los fines propuestos, es que nosotros hayamos trabajado lo suficiente en nosotros mismos para poder empezar a dar lo mejor. La cuestión no es dar, sino darse, ¿no? Como líder. Y aquí aparecen todas las estrategias de las que de alguna manera nos introducía Jorge y que me parece que pueden ser muy pertinentes para seguir reflexionando, ¿no? Sí, la verdad que, mira, ese punto del autoconocimiento es vital en todo sentido, porque, o sea, cuando hablamos de liderazgo, a veces como la imagen puesta en la mente es la persona que tiene, digamos, un don de mando, la persona que tiene una posición, la persona que se le ha delegado una responsabilidad. Y no necesariamente, porque al final del día el liderazgo no es que, digamos, se considere como una etiqueta que tú llevas y mencionas yo soy el líder, yo soy el líder. Esas posiciones y el nivel de influencia lo ganas en el proceso, en el camino, en el recorrer de la vida. Y vital, vuelvo al punto, digamos que cuando abordamos el autoconocimiento, ese conocer cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras áreas de oportunidad, de qué manera yo puedo mejorar para comunicar, para darle dirección a mi equipo. Si yo como líder, por ejemplo, establezco planes de desarrollo individual em, al año, por ejemplo, e identifico mis brechas y sé cómo cerrar esas brechas, o inclusive me hago acompañar de otras personas, de mentores y demás. O sea, son diversos elementos que cuando llegas a esa autoconciencia, a ese autoconocimiento, dices, ok, perfecto, no soy un producto terminado, o sea, la ruta sigue y camina. Ahora, ¿qué es lo interesante de esto? Y a su vez que he constatado en este campo de liderazgo, digamos, dentro de las empresas, dentro de las organizaciones, y es algo que valido mucho de uno de los grandes mentores y referentes de liderazgo, John Maxwell, y dice que liderazgo es influencia. Y entonces, a partir de un líder que tiene una posición, pero que de ahí en adelante desarrolla a las personas, tiene ese eje que tú mencionabas, Carlitos, en cuanto al autoconocimiento, va a influir de esa manera. O sea, hemos constatado que toda vez los líderes generan un compromiso consigo mismos en ese crecimiento, impulsan a otros a desarrollarse de la misma manera. Y entonces el liderazgo se traduce en resultados para agregarle valor a otras personas que piensen o por lo menos tengan la misma dinámica producto de la influencia. Y ahí es donde hay un punto de partida y que Esperanza lo mencionaste en su momento cuando hablabas al respecto de ese valor humano, de esa conexión con las personas, esa valoración. Cierro este punto diciendo que uno de los principios de liderazgo es que primero son personas y después cosas.
Si empezamos por las personas, si generamos elementos que agreguen valor, seguramente estas personas van a unirse a un propósito más grande y esa dinámica de equipo va a ser evidente en el desarrollo de tareas y actividades, ¿no? Eh, Esperanza, ¿cómo es este punto? Me parece muy interesante y bueno, déjame antes de seguir compartiendo otro saludo que tenemos aquí de Guadalupe Zoom, que nos dice, excelente, felicidades, gracias por estar con Gracias, Guadalupe. nosotros, Muchas gracias por gracias. acompañarnos y a ustedes que nos están viendo, pues compártanos de dónde nos ven, qué opinan también, porque es lo que queremos, que sea un ida y vuelta este encuentro que para nosotros de verdad que es maravillosa la oportunidad. Y bueno, con esto que decías, creo que insisto, súper importante reconocer primero que nada a las personas, pero también entender que el líder tiene pues varias tareas, ¿no? Y tiene que tener como, insisto, en este tema de las habilidades, porque pues primero que nada tiene que tener esa habilidad para enseñar. Es una de las cosas que requieres, porque el líder de alguna forma se vuelve, es un ejemplo y se vuelve un maestro, pero también es un aprendiz. Entonces, abrirse a esta posibilidad, tener también la capacidad de poder identificar las fortalezas que ya los habíamos comentado de los colaboradores. Este tema de los errores, de aprender a usar los errores, los tropiezos, los retrasos para aprender, para poder reflexionar con el equipo y volverlos una fortaleza. Eso creo que también es sumamente importante, así como también pues crear y mantener esa frecuencia en la interacción con el equipo. No puedes estar liderando detrás del escritorio y a puerta cerrada si es que hay oficina donde estás. Ese liderazgo de cercanía siempre va a ser y va a brindar grandes resultados y mejores, de verdad, relaciones entre el equipo. Y bueno, me quiero quedar en esta última también, que tiene que ver con la capacidad de ver y comunicar el potencial y las posibilidades de futuro, porque si algo debe tener el líder hoy en día es esa habilidad de ver más allá de lo que está haciendo, trabajar siempre para construir ese futuro. Y ahí, pues nuevamente yo acudiría al tema de la importancia de ese aspecto emocional, maestro Carlos. Sí, exactamente, porque nosotros a veces identificamos la empatía como esa competencia interpersonal que tiene que ver con el desarrollo de las habilidades sociales en el líder, casi como una fragilidad. Una persona empática comprende todo, entiende todas las situaciones y por lo tanto pareciera que no propone. Parece que el empático es respetar a tal grado el estado, la situación, el contexto del otro, que termina siendo una justificación de cualquier situación, y inclusive mirándose el líder a sí mismo, ¿no? Mirándose también justificar de esa manera porque somos empáticos. Y en realidad, en los últimos tiempos nos hemos dado cuenta que empatía tiene que ver con otra cosa, que ya sabemos que nadie se puede poner en el lugar del otro y que el otro es otro, y el otro tiene que ver, como decía Ortega Gasset, con sus circunstancias también, que somos un texto y un contexto permanente, en esto, usando estos términos de que vos nos decías de alguna manera también esperanza, pero que en realidad el poder comprender cognitivamente al otro, el poder entender dónde está situado el otro para responder de una manera determinada para su compromiso y para su verdadero sentido de pertenencia a la organización, a la institución, a la empresa, en el ámbito donde se desarrolle la tarea, tiene que ver con entender cognitivamente, como decía, para realmente realizar un compromiso empático que tiene que ver con llevar al otro, y que Jorge también lo mencionaba, de desplegar en el otro todas sus potencialidades. Primero que el otro las descubra, por eso hablábamos de autoconocimiento, pero que de luego las desarrolle. Si quiere te acompaño en el camino, pero siempre hay talentos. Nosotros hacemos lo que podemos con los recursos que tenemos, pero los recursos están. Eso nos pasa a nivel personal y nos pasa también a nivel organizacional.
pero siempre el líder está en una situación de dinamismo, de sinergia, de búsqueda con otros y para otros, que hace que las cosas nunca queden en el mismo estado en que se encontraban. Es tan interesante ver, y a mí me ha pasado, y nos ha pasado a nosotros tres en distintas organizaciones, cuando uno se encuentra con un líder, hay un signo que aparece y que tiene que ver también con lo emocional, que es la alegría. El líder está contento porque se siente contenido y crea contención, pero también a la vez exige que el otro desarrolle al máximo su potencial, la capacidad que tiene al máximo. Es decir, es ese juego permanente y que se nota cuando nos encontramos en esos lugares, ese juego permanente entre calidad y calidez. La calidez no resta calidad y la calidad no resta calidez. Es decir, un desarrollo de inteligencia emocional en el ámbito laboral, en el ámbito organizacional, es realmente un desafío de crecimiento para todas las personas que integran esa organización, pero especialmente aquellos que desarrollan liderazgo. Y como decía Jorge, está muy lejos de tener que ver con un cargo, con una situación, un organigrama, con una cuestión simplemente de mandato. Tiene que ver con esas personas que, como decía Jorge también muy bien, citándolo a Maxwell, que generan esa influencia sobre los demás. Por eso es tan importante en los equipos detectar quiénes son esos líderes, a veces que tienen ese liderazgo natural, ese liderazgo que han ido desarrollando por su experiencia de vida, no para callarlos, sino para potenciarlos y ponernos en ese compromiso empático de crecimiento de todos, donde todos seguimos haciendo lo mismo y estamos siempre en el mismo lugar, en las organizaciones retrocedemos. Sí, fíjate que ese punto y concepto desde el campo de la empatía, que lo aprendí de ti, de hecho, o sea, de paso, esos 3 niveles de la empatía, porque a veces uno se queda solo con, de acuerdo, yo interpreto que el equipo, por ejemplo, ante un cambio está resistiéndose debido al origen del cambio, a una situación que fue abrupta y demás. O sea, ahí hay un proceso emocional, yo lo puedo entender. Ahora, sentir en ese momento empático eh, que estoy en sintonía, digamos, ya cambia un poco la situación. Pero luego pasar a hacer algo, ¿no? Algo que genere valor, algo que vaya más allá solo de acuerdo, entiendo la circunstancia, pero empiezo a hacer algo, ¿no? Para acompañar a mi equipo. Entonces, para hacer aquí dentro de mis notas algunas de estas claves que hemos ido mencionando, estimados amigos, en cuanto a liderazgo y la gestión de equipos, el concepto, digamos, de lo que de aquí en adelante estaremos haciendo es que son esas claves, ¿no? Esas claves para diferentes ámbitos. Hablamos de dirección, hablamos de la importancia de saber comunicar, hablamos del autoconocimiento, hablamos de ver y comunicar el potencial de las personas, el desarrollo de las personas y finalmente hemos compartido algo al respecto de la importancia de generar empatía, ¿de acuerdo? Y entre otros elementos, creo que un tema vital, y vuelvo nuevamente al contexto de empresas, organizaciones, es ese reto de cambio, es ese reto de dar dirección aún en medio de incertidumbre. Y lo veo de esta manera, amigos, porque digamos, cuando hay una circunstancia determinada, o los equipos tienden a unirse por el propósito que tienen, o a lo mejor tienden lo voy a decir coloquialmente, a desarmarse, ¿no? Que tienden a generar retos, a veces se generan muchas inquietudes, conflictos, y hay que saber navegar en este sentido. Los equipos pasan por etapas, ¿no? Etapas de iniciación hacia las etapas que tienen que ver con estos conflictos en situaciones de cambio. Pasan luego a un momento de normalización, como cuando la dinámica ya empieza a ser mucho más fluida, ya sabemos qué hacer, cómo hacer, en fin. Y finalmente lo deseable es que llegue a una etapa del desempeño. Yo quiero compartir con ustedes, basado en este tema, un concepto que tomé de una de las 17 leyes incuestionables del trabajo en equipo del modelo Maxwell. Y entonces menciona lo siguiente,
y me gustaría escuchar sus comentarios, estimados, y a quienes nos siguen, por favor, igual, si pueden ir anotando ahí sus comentarios, sus ideas, estaría genial. Entonces dice que ante algún desafío, en este caso, si es un nuevo desafío, se requiere un equipo creativo. La clase de equipo que se requiere es un equipo creativo. Ante un desafío controversial, se requiere un equipo unido. Ante un desafío de gestión del cambio, se requiere además un equipo que sea rápido, pero que sea flexible. Y ese proceso de adaptarse a veces no es tan sencillo, pero los resultados que se requieren no pueden esperar, digamos, entonces hay que adaptarse. Ante un desafío poco grato, se requiere un equipo motivado, factores intrínsecos, producto de la empatía, de lo que hemos mencionado. Ante un desafío diversificado, se requiere un equipo que se complemente, algo de lo que hoy han mencionado Esperanza en cuanto a los potenciales de cada equipo, ¿no? Ante un desafío de largo plazo se requiere un equipo decidido, deliberado, que sea constante, que sea consistente y finalmente, y este es el que más me llama la atención porque así es como se determina esta ley de trabajo en equipo, es el desafío tamaño Everest. Se requiere un equipo experimentado. Por lo tanto, decimos que a la medida que crecen los desafíos tamaño Everest, se requieren equipos altamente comprometidos y de alto desempeño ante las tareas que tienen por desarrollar, ¿no? ¿Cómo ven estos temas, amigos? ¿Les ha tocado vivir algo como esto? Bueno, a mí me parece muy interesante y muy importante, y sobre todo porque en este 2024, pues tenemos que estar mirando ya hacia, como lo decía hace rato, un panorama más amplio. Está el reto de mirar hacia los temas de inclusión. El líder tiene que ser inclusivo, tiene que mirar a la diversidad, tiene que mirar también a la resiliencia. Y bueno, por supuesto, cómo no dejar fuera a la agilidad. Tiene que ir los equipos hoy en día tienen que estar habituados a reaccionar de manera rápida y ser muy ágiles en todos los procesos que están pues llevando a cabo y por supuesto tener ese toque de audacia que es lo que los va a hacer complementar ese desarrollo maravilloso. Y bueno, eso es con lo que yo he estado trabajando, les puedo compartir, sobre todo con el tema de inclusión. La inclusión está representando un reto porque hay que abrir los espacios y hay que ser también sensibles y mirar a lo social también. El aspecto social tiene hoy en día que estar permeado desde la empresa hasta cada uno de nuestros colaboradores. Entonces, pienso que son retos mayores los que los líderes tenemos por delante. Y bueno, antes de darle la palabra a nuestro Carlos, déjenme comentar un saludo que nos llega desde LinkedIn de nuestro amigo Álvaro Pinilla, a quien le mandamos un saludo hasta Colombia. Gracias por estarnos escuchando, estimado Álvaro. Maestro, por favor. Sí, además quisiera agregar a lo que están diciendo que me parece muy pertinente, que lo comparto. Eh, yo creo que hay una mirada distinta en los últimos tiempos, yo diría en los últimos 20 años aproximadamente, quizás un poquito más, sobre las dificultades y las cuestiones que se plantean en la vida diaria, en lo laboral, las cuestiones vistas como obstáculos y no como desafíos, no como posibilidades de crecimiento. Y eso va unido a esta gran competencia que nombraban ambos, que tiene que ver con esta capacidad de flexibilidad. El ser flexible hoy en el ámbito de trabajo nos permite la inclusión, nos permite el ver al otro como otro, nos permite el establecer puentes de encuentro, nos permite el ser colaboradores realmente. En los últimos años estamos hablando de colaborador porque decimos que empleado es una situación de revista en una organización, el colaborador es la actitud también tan importante, ¿no? También en el sentido de Maxwell y tan importante para desarrollar. Pero lo cierto es que esto nos ha llevado a ver muchas veces en muchos equipos de trabajo muy poca capacidad o falta de desarrollo de la capacidad de resiliencia. Y esa capacidad de resiliencia está atada a esa cuestión también de la flexibilidad, la capacidad de superar la frustración
que supone no llegar a los objetivos que nos habíamos planteado, no tener el equipo que hubiéramos deseado, no estar nosotros a la altura a veces de los acontecimientos, no poder leer la realidad de manera más profunda. Nosotros sabemos que el mapa nunca es el territorio. El mapa es simplemente un dato, pero qué importante es para la toma de decisiones los datos. Entonces, a veces los datos, la observación que tenemos sobre nosotros, por eso es importante trabajar en el líder como observador, es decir, cambiar el observador en el líder y en su equipo y en la organización en general, para que pueda leer e interpretar realmente el dato como una posibilidad y un trampolín, digamos, que lo impulse a seguir creciendo, no la dificultad permanente, ¿no? A veces uno ve con cierto tristeza, porque genera a veces esta impotencia frente a estas situaciones donde está tan instalada la queja en las organizaciones con lo que no se puede, que se pasan de largo todas las posibilidades. El mismo líder no lo puede ver muchas veces, no lo puede visualizar, y se pierden oportunidades de oro para las empresas simplemente con detenerse un minuto para mirar, para cuestionarse sobre esa mirada, porque nosotros vemos la vida como nosotros somos, cuestionar la mirada y modificar rumbo, ¿no? Entonces me parece que esto de la flexibilidad, la inclusión, la capacidad de desarrollo de resiliencia, hoy son notas de identidad que tiene que tener el líder por la época que estamos transitando, son de época, digamos, ¿no? Nosotros podemos discutir un montón de cosas, no podemos discutir que somos contemporáneos, es la época que nos tocó vivir. Entonces, tenemos que responder a esta época. Sí, definitivamente, creo que eso que menciona es súper importante. Y bueno, pues nos quedaríamos conversando toda la noche aquí con nuestras amigas y amigos y con ustedes, que es maravilloso. Sin embargo, pues bueno, tenemos ya que ir cerrando. Y antes de que sea el cierre formal, te quiero invitar porque te tenemos un obsequio. Te queremos invitar también a que te unas a nuestro grupo que está a través de WhatsApp de Audacia Group, donde vamos a estarte compartiendo recursos, donde vamos a estar teniendo dinámicas y sobre todo donde vamos a desarrollar ese maravilloso liderazgo que todas y todos tenemos. Así es que te tenemos nuestro primer obsequio, que es la rueda de liderazgo, para que hagas tu propio diagnóstico o autodiagnóstico de en qué nivel se encuentra tu liderazgo en cada uno de los aspectos que comprende esta rueda. Así es que si es de tu interés tener este recurso, te invitamos para que en la cajita del video nos dejes la palabra audacia y te vamos a enviar por contacto directo, por mensaje directo, el enlace para que te unas al grupo y tengas ahí el recurso disponible. Está totalmente gratuito a tu disposición. No son ventas, no es nada, es simplemente aportarte valor, agregarte valor y mejorar a ese líder que llevamos dentro. Recuerda que todos somos líderes potenciales. ¿Qué es lo que nos ayuda? Es el entrenar y fortalecer esas habilidades que nos pueden llevar a un nivel muy alto de liderazgo. Así es que envíanos la palabra audacia y por mensaje directo te haremos llegar el enlace para el grupo. Gracias, Jorge. Espectacular. No puedo dejar de enviar ese mensaje porque yo quiero ese obsequio que me agrega valor. Tú también lo puedes hacer, apreciable amigo y amiga. Solamente la palabra audacia, y ese es el propósito, agregarte valor con una herramienta de autodiagnóstico. Hoy precisamente hablamos la importancia del autoconocimiento y demás. Por lo tanto, va a ser clave, ¿sí? Que tengas esta herramienta y que te unas a nuestro grupo donde enviaremos más recursos de valor. Claro, Antes Jorge, de perdón. cerrar, tenemos, sí, cabalmente, tenemos algunos comentarios. Adelante, jefa. Ay, no, por Dios, lo que pasa, qué horrible. No, a ver, si estamos hablando de liderazgo, Sí, ¿cómo sí, no, llega? no, es que se No, me no, no, salió del no. corazón. No, es que aparte la pasamos bien, pues, o sea, Nos divertimos mucho, la verdad es que lo sí, es disfrutamos divertido. mucho. Nos dice Mónica Salgado,
Excelente. Gracias, Esperanza, por abrir estos foros con temas fundamentales. Jorge Estrada, Carlos Ávaros, les abrazo. Y comenta, Abrazos. si por un instante pudiéramos entender el mundo emocional y su efecto en la vida de las personas y de las organizaciones, seguramente nos ocuparíamos en buscar ahí las claves de un verdadero trabajo en equipo, de un liderazgo proactivo y productivo. Por eso hoy y siempre afirmamos que calidad y calidez no son opuestos, sino que por el contrario, se necesitan y se complementan. Las personas y las organizaciones que lo entienden crecen desde la profundidad de su historia, de su identidad y de su misión. Gracias, Mónica. Qué ¿Qué tal? excelente, Mónica. Muchas gracias. Qué lindo lo que escribes y coincido plenamente. Muchas gracias. Bueno, ya tenemos algunos reportes de Audacia, de Ok. amigos audaces que ya están anotando la palabra, así es que les estaremos enviando la herramienta propuesta esta noche que se refiere a la rueda del liderazgo. Bien, amigos, estamos llegando al final de esta transmisión. Ya nos pasamos algunos minutitos, pero la verdad es que creo que hemos pasado un buen tiempo. La verdad es que es lindo reflexionar y considerar algunos puntos que son claves al respecto del liderazgo. Son muchos más, por supuesto. Próximamente les estaremos comunicando de una certificación que se basa en liderazgo, en las habilidades de comunicación y de la inteligencia emocional próximamente, así es que muy pendientes. Y por supuesto, la siguiente fecha de emisión, tenemos por ahí un programa especial que creo que tiene que ver con el ámbito organizacional y la salud mental, entre otros factores. Ya les estaremos comunicando. Así es que de mi parte, muy agradecido, de verdad, mi reconocimiento para ustedes, queridos amigos de Esperanza Carlos, y a todos los que se han conectado esta noche. Compartan este live. Estoy seguro que juntos podemos hacer una comunidad grande que genere ese liderazgo y esa influencia. Así es que gracias a todos, muy pendientes a través de nuestras páginas de lo que se viene. Y con esto cerramos. Gracias a todos nuevamente. Hasta la próxima. Hasta la próxima.